Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Vamos a estar iniciando una nueva clase, la clase número 27 de Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Palpatoria. En este caso vamos a estar hablando de lo que corresponde a quizás uno de los principales sistemas de nuestro organismo, si no el principal, que es el sistema nervioso. Vamos a tener la clase dividida en dos partes. En un primer momento estaremos hablando en este primer video con la parte uno de lo que corresponde al sistema nervioso somático y luego de un break, en un segundo momento, estaremos analizando lo que es la otra parte, ya la parte que está fuera del alcance de la voluntad del individuo y que es el sistema nervioso vegetativo. Vamos primero entonces a comenzar haciendo un pequeño esquema de lo que corresponde a la división y la estructura del sistema nervioso. Como podemos ver en este cuadro, nuestro sistema nervioso en general se divide en dos grandes componentes, que son las dos partes que dijimos que vamos a manejar en la clase de hoy. Por un lado el sistema somático y por otro lado el sistema autónomo. Sistema autónomo que corresponde al componente vegetativo del sistema nervioso, está subdividido en dos y hasta tres componentes. Por un lado, la división más frecuentemente realizada es la del sistema nervioso simpático o autónomo simpático o autónomo parasimpático, y una tercera división que hacen algunos autores, otros lo ponen dentro de la división del sistema simpático, corresponde al sistema autónomo entérico. Ya esto lo vamos a ver en el segundo componente. Decíamos, podemos decir ahora que este sistema autónomo está, como marcamos en el comienzo de la clase, fuera del alcance de lo que es la voluntad de manejo de parte del individuo, es completamente automático y está autorregulado. eh, y se encarga básicamente de las funciones básicas del organismo, entre ellas el manejo de la respiración, el manejo de la presión cardíaca, el manejo de la frecuencia cardíaca, el control de la motilidad gastrointestinal, lo que es la regulación de la sudoración o la dilatación o constricción de las pupilas, por decir algunas cosas, o inclusive la sudoración o la salivación. Por otra parte, y el componente que vamos a estar analizando en este primer video, decíamos, está la división somática del sistema nervioso, eh, que tiene una subdivisión y que está dada también por un lado lo que se corresponde al sistema nervioso central, donde se encuentran los principales órganos de control de todo este sistema. En este componente central vamos a encontrar por una parte lo que es el encéfalo dividido en sus tres grandes centros de control, que son el cerebro por un lado, el cerebelo por otro y el tronco encefálico. Y fuera del encéfalo, pero siendo parte del sistema nervioso central, vamos a encontrar lo que es la médula espinal como último componente. A grosso modo, una división que tiene que ver más con la ubicación que con la función. Podemos decir que todo lo que es componente encefálico, como el nombre lo dice y lo relacionamos con la cabeza, se encuentra alojado dentro del cráneo y protegido por lo que es la estructura ósea craneal, mientras que la médula espinal se encuentra alojado, como ya vimos cuando desarrollamos el tema columna, a lo largo de la columna vertebral y protegida por la estructura ósea de las vértebras. El segundo componente del sistema somático, que es el que corresponde al sistema nervioso periférico, y este sistema nervioso periférico que ya estuvimos conociendo en parte cuando vimos los componentes de plexos. Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio en la segunda instancia antes de arrancar con el sistema autónomo. Estaba dividido en las dos vías periféricas que conectaban al sistema nervioso central, a lo que son los órganos de encéfalo y médula espinal, con la periferia, aquellas estructuras nerviosas periféricas eferentes, es decir, las que iban
desde el centro, desde los sistemas centrales hacia las estructuras periféricas y que correspondían a todas las estructuras nerviosas que llevaban orden motora, orden de movimiento, y por otro lado la división aferente o división sensitiva del sistema nervioso periférico, que era la encargada de traer la información desde la periferia hacia los órganos del sistema nervioso central. Tenemos entonces en este cuadro resumido todo lo que es la estructura organizativa y funcional de nuestro sistema nervioso. Lo que nos queda ahora entonces es empezar a desarrollar cada uno de estos componentes y qué es lo que vamos a empezar a hacer a continuación. Bien, nos metemos entonces dentro del sistema nervioso central. Como dijimos, se encuentra dentro de este apartado todo lo que sean órganos principales de nuestro sistema, muchos de ellos alojados dentro de lo que es la cavidad craneal, en este caso lo que es la estructura del encéfalo, y por otra parte el último componente, el componente más largo en cuanto a estructura, no en volumen, el más voluminoso vamos a ver que es el cerebro, pero sí más largo en cuanto a longitud, la médula espinal, que es saliendo a partir del agujero occipital desde la calota craneana a continuidad de lo que es la protuberancia, ¿sí? Se encarga de recorrer, decíamos, toda la médula espinal para a partir de ahí comenzar lo que es a través de los nervios periféricos la división del sistema nervioso aferente y eferente. Si esquematizamos un poquito nuestro sistema nervioso central, ahí lo tenemos bien dividido en imágenes. Vamos a quedarnos inicialmente en la imagen de la izquierda, de nuestra izquierda a la derecha de vuestra pantalla. Tenemos todo el componente encefálico con los diferentes órganos que lo forman. Vamos a ver en un primer momento el cerebro, con todos sus componentes, tanto con el componente del telencéfalo, que corresponde a la zona básicamente cortical y al neocórtex del sistema nervioso central del cerebro, y el diencéfalo, que lo vemos aquí graficado en verde y que correspondería a lo que sería el componente del sistema límbico de nuestro sistema nervioso central, división funcional que vamos a ver en la clase que viene. Vamos haciendo un acercamiento, todo lo que sea telencéfalo básicamente está a cargo de las funciones que tienen que ver con la corteza cerebral y que son la integración de sensaciones y la organización y planificación de estrategias, y principalmente lo que es la función de organización motora, es decir, todo el sistema de control sensitivo motor y todo lo que sean los elementos cognitivos, así como la integración sensorial en general, pertenecen a la corteza, mientras que en el diencéfalo aparecen estructuras como el sistema límbico, decía, que está más encargado de algunas funciones de memoria y de reacción emocional del ser humano. El siguiente componente del encéfalo es lo que corresponde a la definición de tallo encefálico o tronco encefálico. Aquí lo vemos con los nombres distribuidos en colores, tanto lo que es el mesencéfalo, el puente o puente de Barolio, ¿sí? O la protuberancia, que se denomina también, y el bulbo raquídeo como tercer componente de lo que es este tallo tronco encefálico. Acá lo vemos todo integrado, y fíjense cómo a partir de lo que es la médula espinal, a partir de lo que es el bulbo, aparece ya la continuidad de la médula espinal para recorrer lo que es la columna vertebral y dijimos ser el último punto del sistema nervioso central. Lo que nos queda por definir dentro de lo que es el cráneo es el último órgano, que es el cerebelo, el más posterior de todos, debajo del cerebro, en la cara posterior, por debajo del lóbulo occipital, y que tiene mucho que ver con la organización de lo que es la estructura motora, la función motora. Vamos a empezar entonces a distribuir la información respecto de cada uno de ellos. El primer órgano que vamos a
a conocer es el cerebro. Como ustedes pueden ir leyendo en las placas, yo voy a ir hablando más en general, algunas cuestiones las marcaré, el resto lo pueden volver a leer, pero la idea es que integremos algunos conceptos mientras me escuchan. Eh, el cerebro es obviamente el órgano principal, la estructura más importante que tiene el encéfalo, no solo por lo que es el tamaño en cuanto a volumen que alcanza en el ser humano moderno aproximadamente unos 1300 a 1500 centímetros cúbicos, sino que es el que más complejidad funcional presenta. Hoy el sistema nervioso representa todo un desafío para la medicina, para la neurobiología, que lo está estudiando más en profundidad. Ya durante muchos años se lo ha estudiado estructuralmente, eso está prácticamente definido, ya no hay muchas variaciones. Sí, lo que se van encontrando desde el punto de vista de los estudios funcionales cada vez es más complejidad en su funcionamiento, lo que va sorprendiendo por un lado y por otra parte va complejizando algunas cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad del ser humano en general. Como dijimos, está ubicado dentro del cráneo. Aquí lo vemos en cuatro vistas diferentes, una vista superior viéndolo desde arriba, una vista inferior viéndolo desde abajo y dos vistas laterales, una desde el punto de vista externo, acordémonos que lateral era todo lo que es externo, y una medial que estaríamos viendo a partir de la división de los dos hemisferios que están acá, viendo el componente de contacto entre ambos dos hemisferios, ¿sí? ¿Qué son estos hemisferios? Bien, son dos masas que forman parte del cerebro en su totalidad y que se dividen en lo que corresponde a hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El último componente, si recordábamos, volvemos un poquito atrás, estaba formado por lo que era el telencéfalo y el diencéfalo. Dijimos, bien, venimos a la que estábamos. Todo lo que corresponde al telencéfalo es todo el componente cortical, básicamente, y el componente diencéfalo estaba dado aquí adentro, lo observamos solamente en la vista medial, con lo que son las estructuras que van a estar formando el sistema límbico y que lo vamos a conocer en un ratito como el tálamo, el hipotálamo o la amígdala cerebral. Avanzamos un poquitín. Técnicamente cada hemisferio, si el cerebro en su totalidad presenta una gran cantidad de repliegues. Estos repliegues están formando lo que corresponden al término de circunvoluciones, circunvoluciones o giros, y todas las ranuras o surcos que dividen o que separan estas circunvoluciones son denominadas cisuras en el caso de las más profundas o surcos simplemente en el caso de las más pequeñas. Existen dos grandes cisuras. Bueno, una es la cisura interhemisférica, que es la que separa, la vemos aquí frontalmente, en un corte frontal, la que separa ambos hemisferios. Ambos hemisferios están conectados por una estructura funcional que tiene que ver con la comunicación y la coordinación entre ambas mitades cerebrales y que es el cuerpo calloso, que lo vemos aquí uniendo. Aquí hay fibras de conexión entre un hemisferio y otro, pasan fibras de conexión que llevan la funcionalidad de un hemisferio y otro y los mantiene comunicados. Aquí lo vemos en una imagen un poquito más, menos esquemática, más de disección. Y decíamos que existen dos grandes cisuras o surcos, que son el surco central o cisura de Rolando, que divide prácticamente lo que es el lóbulo parietal del lóbulo frontal, y una segunda cisura o surco, que es la cisura de Silvio o cisura lateral, también conocida, que tiene que ver con la división entre lo que es el lóbulo temporal, que ahora vamos a conocer los diferentes lóbulos del cerebro, y el lóbulo parietal o lóbulo frontal, que sería este surco que está pasando aquí que marco con el cursor. Existen otros surcos, existen, como ven, muchos surcos. De los más importantes, el surco central, aquí estábamos marcándolo, que es la cisura de Rolando, ¿sí? En este caso la cisura de Silvio, ¿sí?
un surco lateral, y podemos marcar como importante también el surco parieto-occipital, que va a estar dividiendo un poco lo que es el lóbulo parietal del lóbulo occipital en la estructura eh, de nuestro cerebro, de nuestro hemisferio cerebral. Esta estructura es común para lo que es hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, así que lo que queda por ver, que no lo vamos a detallar, quien quiera lo puede leer en profundidad, son todos y cada uno de los nombres que tienen las circunvoluciones o giros que forman parte de cada uno de los lóbulos. Bien, hasta el momento estuvimos analizando todo lo que corresponde a la configuración externa de nuestro cerebro. En este caso vamos a ahondar un poquito más sobre lo que se denomina configuración interna de los órganos en general del sistema nervioso central. Ya ustedes habrán estudiado en histología que básicamente el sistema nervioso tiene dos tipos de células, una que es la unidad funcional o neurona con su cuerpo y con sus axones, y por otro lado está la neuroglía, que corresponde a la unidad estructural del sistema nervioso. Si consideramos a la neurona con sus dos componentes que acabamos de nombrar, lo que es el cuerpo y lo que es el axón, sabemos que el axón está recubierta por una vaina grasosa, fibrosa, de mielina, y que favorece a lo que es la conductividad del estímulo nervioso. Esta comunicación o este amontonamiento que hay entre los diferentes cuerpos y los diferentes axones dan dos tipos de sustancia dentro de lo que es el órgano del sistema nervioso. Lo que corresponde a la sustancia gris básicamente está formada por todos los cuerpos neuronales, y lo que corresponde a la sustancia blanca, que corresponde a la comunión o conjugación de todos los axones nerviosos cubiertos de mielina o fibras nerviosas que van a ir recorriendo por dentro de los órganos hasta salir en formato de nervio periférico, ¿no? Técnicamente, la sustancia gris en el sistema nervioso, como dijimos, formado por todos los cuerpos axonales, por todos los cuerpos neurales, en el caso del cerebro corresponde a lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Donde se van a ubicar los diferentes centros de proceso de información, aquellos que tienen que ver con lo que es el control muscular, las percepciones sensoriales, la memoria, las emociones o el lenguaje, la integración de la emoción, ¿sí? No la memoria en sí, y puntualmente va a elaborar a partir de lo que recibe órdenes de respuesta en función de esos estímulos. Por otra parte, la sustancia blanca va a ser la encargada de transmitir, al estar conformada por lo que corresponde a los axones neurales, toda la información neural que está circulando a partir de ellos, ¿sí? Dentro de lo que es la sustancia blanca, que acá podemos ver cómo está distribuido internamente lo que es la sustancia gris a nivel cortical y la sustancia blanca a nivel de todos los componentes axónicos del cerebro. Existen una serie de núcleos que están denominados los núcleos de la base, y que vamos a ir nombrando en unos minutos, y que se relacionan básicamente con funciones que tienen que ver con el control motor, y aparecen otros componentes como la amígdala o núcleo amigdalino o el hipocampo, que tienen que ver puntualmente con la relación del sistema nervioso con lo que es la emoción para la amígdala y la memoria para el hipocampo. Ya estos dos núcleos los vamos a conocer dentro de lo que es el análisis del sistema límbico. Volviendo a analizar un poco lo que es la estructura de cada hemisferio, ya habiendo descrito la configuración interna y analizando su sustancia gris y sustancia blanca, vamos a retomar algunos conceptos generales, ya un poquito más funcionales y descriptivos de lo que son los hemisferios cerebrales. Si bien presentan aspectos semejantes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen que ver con funciones especializadas diferentes. Vamos a ir conociendo que cada uno de nuestros hemisferios, por un lado desde el aspecto sensitivo y motor,
controlan el hemicuerpo contrario, es decir, todo lo que es integración sensorial y respuesta motora de nuestro hemicuerpo izquierdo está controlado por nuestro hemisferio cerebral derecho. A la inversa, toda aquella información sensorial periférica que viene del hemicuerpo derecho, ¿sí? Y todas las respuestas motoras que hacia él van a bajar van a estar controladas desde nuestro hemisferio izquierdo. No solamente en el aspecto motor tienen funciones diferentes al controlar cada uno el hemicuerpo opuesto, sino que desde el punto de vista organizativo tienen que ver también con capacidades funcionales completamente diferentes. Técnicamente se hace referencia a que el hemisferio cerebral izquierdo es nuestro cerebro lógico, básicamente organizado para lo que es el lenguaje escrito y las cuestiones de razonamiento y de habilidad numérica, mientras que el hemisferio derecho es considerado nuestro cerebro creativo y tiene que ver con cuestiones que hacen referencia a la imaginación, al sentido artístico, a la creatividad y a la percepción tridimensional. Nosotros ahí en imagen vemos nuestros hemisferios divididos en colores. Básicamente la división de cada hemisferio está hecho por medio de lóbulos. Existen 4, 5 lóbulos si contamos la ínsula o el lóbulo insular, que no lo vemos aquí en pantalla, está más por debajo del lóbulo, entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Lo tendríamos que ver en una configuración diferente, una imagen diferente, pero específicamente tenemos estos 4 lóbulos habitualmente descritos. Por un lado el lóbulo frontal, el más voluminoso de todo, que tiene que ver con la organización de la actividad motora, la preparación y organización de la actividad motora y todo lo que corresponde a lo que se denominan funciones ejecutivas, que tiene que ver con la capacidad de planificar, la inteligencia y la personalidad del individuo. El lóbulo parietal, ubicado por detrás, debajo del hueso parietal, y que básicamente es el lóbulo de integración sensorial, ¿sí? Táctil de todo el cuerpo y que va a estar relacionado también con algunas funciones de integración de percepción periférica para lo que es el desarrollo del equilibrio. En la parte posterior del cerebro, aquí marcado con gris, tenemos lo que corresponde al área del lóbulo occipital, que es básicamente el lóbulo encargado de la percepción visual, es decir, de donde llega a impactar. Ya después vamos a conocerlos más en profundamente, cada uno de estos lóbulos, pero en forma general integra lo que es toda la información que llega a través de los ojos. Y el último lóbulo, el lóbulo temporal, bien lateral, del lado externo, a la altura de los oídos, obviamente tiene que ver por ubicación con integración de sensaciones auditivas, algunas cuestiones emocionales, cuestiones que tienen que ver con la memoria, ¿sí? Dentro del lóbulo temporal existe un área especializada puntualmente en el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje y que se denomina área de Wernicke, mientras que en la unión, perteneciendo al lóbulo frontal, ya casi en contacto con el lóbulo temporal, existe otra área importante que es la que se denomina el área de Broca y que tiene que ver con los movimientos durante lo que es la comunicación verbal, durante el habla, ¿sí? El movimiento verbal, la comunicación verbal. Básicamente esas son las funciones en forma genérica de cada uno de los lóbulos, ¿sí? Las zonas más importantes. Aclaramos que tanto el área de Broca como el área de Wernicke puntualmente están ubicados en nuestro hemisferio izquierdo, que dijimos que en su especialización tenía que ver con la comunicación hablada y escrita. Específicamente estas dos áreas están para lo que es la comunicación verbal. Avanzamos un poco más y acá los vemos todos nuevos, todos de nuevo. La imagen que teníamos, lóbulo frontal, la tenemos invertida. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí vemos el cerebelo, sabemos que está por detrás
por debajo y por detrás del cerebro. Entonces, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si los vemos discriminados en colores, está analizado lo que es el hemisferio izquierdo en vista superior, las 4 vistas que ya conocemos, vista inferior, vista medial y vista lateral. Tenemos la descripción por colores de cómo quedarían ensamblados cada uno. Acá es la vista lateral solamente, acá lo podemos ver cómo se continúan. Fíjense que en vista superior solamente accedemos a la observación de lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, algo del lóbulo occipital, pero si lo miramos por debajo aparece el lóbulo temporal también, ¿sí? Ya no vemos el parietal, vemos solamente el frontal, la mayor parte del occipital y la mayor parte del lóbulo temporal, que los observamos lateralmente a todos, y que si nos fijamos el lóbulo insular o la ínsula, que es este quinto lóbulo que aparece por aquí marcado en rojo, estaría proyectado aproximadamente en este sector, ¿sí? Acá lo vemos en marroncito, ¿sí? Y en vista medial tenemos de nuevo cómo aparecen, cómo se van cerrando hacia lo que es el surco interhemisférico, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Acá el componente del sistema límbico, lóbulo límbico, ¿sí? Observamos en su cara medial. Acá lo que tenemos es la división, la separación de ambos hemisferios con todo lo que corresponde a la comunicación del sistema límbico, lo que es la estructura del sistema visual, los ojos, más allá que son órganos sensoriales externos, pertenecen directamente al cerebro, son parte del encéfalo, son parte del cerebro, ¿sí? Con todo el entrecruzamiento de sus vías ópticas y lo que corresponde a estructura cerebelosa como parte final. Aquí tendríamos bien separados los dos campos hemisféricos. Si ya teniéndolos divididos en lo que corresponde a sus estructuras lobulares, nos metemos un poquito más en lo funcional, ya no tanto en lo descriptivo estructural, vemos que existen para cada lóbulo diferentes áreas de especialización que tienen que ver con las funciones en generales de nuestro organismo. No las funciones autónomas, sino las funciones más voluntarias, ¿sí? Más de organización general de las acciones del individuo. Si nos quedamos con la división y reconocemos las estructuras que ya conocemos, acá encontramos el surco central o cisura de Rolando, aquí encontramos el surco lateral o cisura de Silvio, dividiendo la de Silvio lo que es frontal, parietal y temporal, mientras que el surco central divide lo frontal de lo parietal. Y tenemos entonces reconocido lo que es lóbulo frontal, aquí en verde y amarillo, ¿sí? El lóbulo parietal en celeste, el lóbulo occipital en color marrón y queda en blanco con algunas zonas pintadas el lóbulo temporal. Y vemos entonces dentro de cada lóbulo algunas cuestiones que tienen que ver con funciones específicas de cada uno de ellos, como veníamos diciendo. Por un lado, en el lóbulo frontal corresponde a todo lo que es el área motora principal, aquí marcado en verde oscuro, y el área premotora con el área motora suplementaria en verde clarito, y esto marcado en amarillo anaranjado es el área prefrontal o la corteza prefrontal, que tiene que ver con las cuestiones más de programación intelectual, cuestiones de razonamiento, cuestiones de organización y planificación y hasta comportamiento del individuo. Dentro del lóbulo frontal habíamos marcado en el hemisferio izquierdo lo que es el área motriz del lenguaje o área de Broca. Ya por detrás del surco central, donde corresponde a lo que es el lóbulo parietal marcado en celeste, dijimos que llegaba y se integraba toda la información sensorial somática o somática sensorial. Vamos a encontrar que está el área somatosensorial primaria, fíjense, muy en comunicación con el área motora primaria, aquí en verde, apenas dividida por lo que es el surco central. Aquí es donde se integra el movimiento humano, donde se percibe, se integra y se programa. Después otras estructuras generarán lo que es el control y el pulido de ese movimiento. Pero volviendo a lo sensorial, el área somatosensorial primaria, lo que es el área de asociación somatosensorial aquí en celeste clarito,
y tenemos cuestiones como, por ejemplo, el área del sabor, ¿está? Y ya pasando a lo que es lóbulo temporal, el sector cognitivo-lingüístico o área de Wernicke, lo que nos permite entender la comunicación con lo que corresponde a las áreas de la corteza auditiva primaria en rojo oscuro y las áreas de asociación auditiva, ¿sí?, en un color más clarito. Por último nos queda en el lóbulo occipital lo que corresponde a la corteza visual y el área visual de integración que nos permiten entonces a partir de lo somático, de lo auditivo, del gusto y de lo visual prácticamente manejar todo lo que son los sentidos de el ser humano. El único sentido que está faltando acá es el olfato, que básicamente no llega a la corteza de manera directa, sino que impacta directamente a nivel del tálamo y el tálamo, por ser una estructura que está, se integra ahí el olfato, y por ser una estructura que ya vamos a ver en un ratito que está muy cerca de lo que es los centros de memoria, es el sentido que más fácilmente despierta un recuerdo en el ser humano. Esto implica que cuando sentimos un aroma, un olor, enseguida lo reconocemos y se nos puede llegar a disparar el olor a comida, a café en la casa de nuestros abuelos hace muchos años atrás, justamente por la interacción de lo que tiene el olfato con los centros de memoria, por la proximidad en cuanto a integración funcional. Allá por la década de, si mal no recuerdo, para 1909, creo que fue, a principios de siglo, hubo un caballero que correspondía a lo que es que se dedicaba al estudio de el sistema nervioso, que era un alemán, Brodmann, de apellido Corbinian Brodmann, y que, si mal no recuerdo, decía en 1909 desarrolló todo lo que es un estudio respecto a las que hoy se conocen como áreas de Brodmann. Brodmann clasificó 47 áreas diferentes, que nosotros describimos recién algunas, a lo largo de nuestras cortezas cerebrales. Ahí las tienen un poquito más distribuidas, lo pueden leer con tranquilidad: lo ejecutivo en amarillo, lo motor en rosa, lo sensorial aquí entre lila y un color verde, en color aguamarina la occipital, verde puro lo que corresponde a la parte auditiva, de atención, ¿sí? Todo distribuido entonces en función de nuestros hemisferios, tanto izquierdo como derecho. Aquí tenemos todo lo que corresponde al hemisferio izquierdo, aquí tenemos todo lo que corresponde al hemisferio derecho. Esto es anterior para el hemisferio derecho, esto es posterior, por eso aquí tenemos siempre el área visual del lóbulo occipital. Aquí es anterior para el izquierdo y esto es vista medial y esto es vista lateral. Entonces, repasando un poquito más en profundidad aquellas áreas que estuvimos nombrando recién. Avanzamos, terminamos con el telencéfalo y nos vamos a analizar lo que es el diencéfalo, segundo componente de nuestro primer órgano del sistema nervioso central que estamos analizando, que es el cerebro. El diencéfalo básicamente está formado por tres estructuras, ¿sí?, que son el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Funcionalmente a nivel del diencéfalo se genera una unidad de organización, una unidad funcional, que es lo que se denomina el sistema límbico. Específicamente el tálamo está a cargo de todo lo que corresponde a la intervención en el comportamiento de la supervivencia y las emociones, ¿sí? El hipotálamo se encuentra debajo del tálamo, acá lo podemos ir viendo: este es el tálamo, este es el hipotálamo, el epitálamo está en la parte posterior, ¿sí?, encima y atrás del tálamo. El hipotálamo, decíamos, tiene que ver con la regulación de procesos fisiológicos como las necesidades de alimento, de ingesta de agua, lo que es la
la reproducción o la sexualidad del individuo, ¿sí? Y tiene una función importante a nivel endocrino, seguramente lo van a ver en fisiología el año que viene cuando vean el sistema endocrino, a partir de una serie de glándulas que se van a encargar de segregar diferentes tipos de hormonas que se van a distribuir a lo largo de todo el organismo. Por otra parte, el epitálamo, decíamos situado por atrás y por encima del tálamo, ya en zona bien de lo que es el sistema límbico, tiene que ver con la función instintiva y afectiva. Y una de las principales glándulas que forman parte de lo que es el epitálamo es la glándula pineal, que también la van a conocer, y que tiene que ver con, entre otras cosas, la secreción de la melatonina, que es una hormona que está en relación con la regulación de los estados de sueño y vigilia. ¿Por qué hacemos esta referencia al sistema límbico? Porque funcionalmente en nuestro diencéfalo se da esta unidad funcional que tiene que ver con todo el componente de respuestas emocionales, aprendizajes, la atención y la memoria del ser humano, formado por componentes de estos del diencéfalo más algunas cuestiones o algunas otras estructuras como el hipocampo a cargo de la memoria y la amígdala cerebral, donde se integran o donde llegan e impactan las diferentes emociones que el individuo percibe, van a tener un componente de importancia. Estuvimos hablando en las jornadas un poquito de esto, del cerebro mamífero, en la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, y que tiene que ver entonces con la integración emocional del individuo. Ya en la clase que viene vamos a retomar algunas cositas de todo esto que tiene que ver con la función de estos órganos más que con la estructura. Avanzamos un poco más, ya salimos del cerebro, nos metemos en lo que es el cerebelo, el segundo órgano que conocemos de nuestro sistema nervioso somático, ¿sí? Básicamente el cerebelo podemos decir que se encuentra por detrás y debajo del cerebro, debajo de los hemisferios cerebrales, específicamente debajo de lo que sería el lóbulo occipital de cada hemisferio. Aproximadamente pesa unos 120 gramos, es pequeñito, tiene una forma ovoide, prácticamente aplanado, fíjense que es como una estructura triangular, ¿sí? Pero tiene una importancia fundamental en lo que corresponde a la coordinación de movimientos y de otras actividades motoras que básicamente son actividades integradas, actividades aprendidas una vez que se aprenden esas actividades complejas, quedan circuitos de control almacenados, instancias de control almacenados a nivel del cerebelo y permite ajustar lo que son los movimientos, por ejemplo, al caminar, al correr, a alguna actividad compleja como andar en bicicleta, manejar o tocar un instrumento musical. Si lo vemos, tiene también en su estructura dos hemisferios o lóbulos laterales unidos por una zona central que es la vermis. Si acá vemos lo que sería cara anterior, aquí vemos lo que sería la cara posterior, y si bien no vamos a entrar en muchos detalles de lo que corresponde a todos sus componentes, que lo pueden ver en la pantalla, en la imagen, vamos a decir que cumple tres funciones. Una, la que describíamos recién, que es la ejecución de movimientos finos y coordinados, ¿sí? Por otro lado, mantiene la tonicidad muscular y cumple una función importante en lo que es la organización de la postura, y procesa como última función mucha información que proviene del oído interno y que tiene que ver con esta organización postural y del equilibrio, que ya vamos a ver que cuando avancen en biomecánica, toda la organización postural y de equilibrio se organiza dentro de lo que es el sistema vestibular en el oído medio. Avanzamos un poquito más con otro de los componentes, el último de lo que corresponde a los alojados dentro de lo que es la cavidad craneal y que es el tronco encefálico o tallo cerebral. Como lo vemos aquí, está el tronco encefálico, que lo tenemos acá, referenciado por imagen, se ubica por debajo de lo que sería el diencéfalo. Aquí vemos el tálamo, que lo conocimos recién en el diencéfalo. Está compuesto por tres partes.
que ahora lo vamos a conocer, que por un lado es el mesencéfalo cerebro medio, por otro lado está la protuberancia, ¿sí?, o puente de Barolio, y en el último caso está el bulbo raquídeo, ¿sí?, como tercer componente ese tronco cerebral, para a partir de ahí continuar en modo de médula espinal, que ya no pertenece al tronco, que es órgano de por sí definido, pero que está en continuidad con el mismo. Básicamente, de él van a estar, de la zona del tronco encefálico, van a estar saliendo 10 de los 12 pares craneales que ya conocimos allá cuando dimos cabeza. Se recibe a través de ello todo lo que tenga que ver con la información sensorial del gusto, de estímulos auditivos, cuestiones que tienen que ver con el equilibrio, desde la organización postural, ¿sí? Y una de las funciones importantes que tiene este tronco encefálico, como vamos a ver a continuación, es todo lo que corresponde a el control de funciones básicas, más puntualmente el bulbo raquídeo. Acá lo tenemos de nuevo a la imagen, ¿sí? Y tenemos la descripción de cada uno de esos componentes. El bulbo raquídeo, decíamos, aloja dentro de sí lo que son los centros de regulación de la respiración y del control cardíaco. Interviene, decíamos, en el control de la frecuencia y ritmo respiratorio, controla además todo lo que corresponde a mecánica deglutoria, el vómito, el estornudo, la tos y el hipo, ¿sí? Después todo lo que corresponde a cerebro medio o mesencéfalo, que ahí lo vemos, ¿sí? Tiene que ver con movimientos de glóbulos oculares, de los globos oculares, la contracción de la pupila, y posee estructuras o núcleos que tienen que ver con la función sensorial de la visión y audición. Y por otra parte, el último componente, que es el puente de Barolio o protuberancia anular, perdón, básicamente contiene, al igual que el bulbo raquídeo, núcleos que están encargados del control de los movimientos respiratorios y algunas cuestiones de interacción sensorial, de la información táctil de la cara y el cuello. ¿Está? Aquí tenemos entonces cerrado todo lo que es el componente encefálico de nuestro sistema nervioso, y el último órgano que nos queda, y después de este ya vamos a hacer un pequeño break, es describir la médula espinal, como decíamos, el último órgano del sistema nervioso central, y que ya saliendo de lo que es la cavidad craneal, se va alojando a lo largo de todo lo que es la columna vertebral, recorriendo ese canal raquídeo desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar, hasta aquí, ¿sí? Y que principalmente es un órgano que se encarga de la conducción de los estímulos sensoriales y motrices, los sensoriales desde la periferia, llevándolos hacia los órganos superiores, y los motrices desde los órganos superiores, bajándolo hacia la periferia, y tiene un rol fundamental como única función propia, amén de la de conducción, la de manejar instancias de movimientos reflejos que se dan en los segmentos. Es decir, cuando ya van a ver todo lo que es el circuito reflejo en neurofisiología en segundo año, pero cuando, por ejemplo, nosotros tocamos algo caliente, nos apoyamos en una estructura caliente y de manera refleja retiramos la mano, ¿sí?, en forma brusca, ese movimiento protectivo de reacción, ese movimiento reflejo, no llega inicialmente hasta órganos superiores de control, específicamente al momento de percibirse el estímulo doloroso y llegar desde los receptores periféricos táctiles a médula. Desde médula misma, en forma refleja, se organiza lo que es el reflejo de retirada, mientras que al mismo tiempo la información sigue viajando a lo que son los centros superiores para informar y entender qué es lo que sucedió. Pero la respuesta refleja se da en forma automática por acción a nivel medular, mientras que sigue subiendo la información y se hace consciente una vez que la respuesta ya está. Ninguno de nosotros dice, uy, me estoy quemando, racionalizándolo, ¿sí?, para después decir, tengo que sacar la mano,
porque me estoy quemando, y reaccionar conscientemente. Primero reaccionamos, retiramos la mano, la respuesta motora está inmediata a la información sensorial, acción refleja mediada por la médula, y después llega, como decíamos, a instancias superiores, y por eso me refiero en pasado, me quemé, porque primero reaccioné y después integré sensorialmente lo que había pasado. Si describimos un poquitín la estructura interna de la médula, vamos a ver que de la misma manera aparecen componentes de sustancia gris y de sustancia blanca. La sustancia gris aquí central, distribuida en dos astas, un asta ventral más voluminosa y un asta dorsal más pequeña, con el epéndimo en el medio, ¿sí? Y una sustancia blanca periférica envolviéndolo, dividida con dos surcos, un surco medio anterior y un surco medio posterior más chiquitito, que le dan la estructura final a lo que es el componente medular. Específicamente a partir de el cuerpo medular se van a estar formando otros componentes que son las raíces ventrales anteriores o posteriores, perdón, las raíces ventrales anteriores o las raíces dorsales posteriores. Las anteriores corresponden a todas las vías eferentes que contienen acciones motores, ¿sí?, del sistema somático y del sistema nervioso autónomo, que vamos a conocer después del break, mientras que las dorsales posteriores corresponden a vías aferentes que contienen acciones sensitivas procedentes de la piel, de los músculos y de las vísceras. Otros componentes de lo que es la médula espinal son los ganglios espinales, y que tiene que ver con la transmisión de información sensorial hacia el sistema nervioso central, y los nervios espinales o raquídeos, que son los que ya conocemos como nervios periféricos y que describimos a la hora de analizar lo que es el sistema nervioso periférico, miembro superior e inferior, cuando hablamos de plexos, ¿sí? Si vemos un poquito más en profundidad la médula, aquí la tenemos descrita con todos sus componentes, con la sustancia gris, con la sustancia blanca. Sabemos que la sustancia gris en el asta posterior es más pequeña, con lo cual el asta anterior de la sustancia gris nos marca lo que corresponde a el área, a la región anterior de la médula, ¿sí? Los componentes de raíces anteriores y posteriores, el componente de ganglio espinal, ¿sí? Y como ven, aparece toda una funda, parece que estuviera cubierta por una funda, que esta funda, ¿sí?, es lo que corresponde a una estructura que se denomina meninges, que las meninges no solamente tienen la función de proteger la médula, sino que básicamente meninges es el término que significa en griego membrana, y que son membranas de tejido conectivo que enfundan, acá lo vemos a nivel de la médula, pero enfundan todo el sistema nervioso central, principalmente lo que es médula y encéfalo, y que si lo vemos en un corte están por debajo de lo que es el hueso y antes de lo que correspondería a la estructura del órgano que esté protegiendo. Técnicamente se divide en tres capas, en lo que se denomina aracnoides, pía madre y dura madre. Si las vemos aquí en el esquema, de afuera hacia adentro, por debajo del hueso, la primera capa es la dura madre, la segunda es la aracnoide, y la tercera y última, la que está en contacto más íntimo con los órganos del sistema nervioso central, es la pía madre. Si analizamos un poquitito la organización de la sustancia blanca que envuelve y que rodea lo que es la sustancia gris, dijimos que la sustancia gris está básicamente formada por cuerpos neuronales. La sustancia blanca está organizada por axones. Vamos a ver que nuestra sustancia blanca medular se divide a partir de tractos o vías que pueden tener dos recorridos diferentes. Existen tractos ascendentes, en este caso en el esquema graficadas en rojo, ¿sí?, que tienen que ver con la transmisión de información periférica hacia el cerebro, es lo que se denominan vías
aferentes que van desde la periferia hacia el centro y ascienden a centros superiores llevando la información de lo que pasa en la periferia. Y por otro lado, en este caso graficado en verdes, vías descendentes que van a ser, o tractos descendentes que van a ser por donde va a bajar la información desde los centros superiores del cerebro hacia la periferia. En este caso vamos a estar hablando de vías descendentes o eferentes que llevan información desde los centros superiores hacia la periferia. Si las analizamos un poquito más en profundidad, aquí tenemos limitada la imagen a las vías ascendentes o los tractos ascendentes o sensitivos. Acuérdense que lo sensorial va de la periferia hacia el centro, estas vías aferentes, ¿sí? Y entre los tractos principales vamos a encontrar lo que es el espinotalámico, que va desde la columna hacia el tálamo, ¿está? Y que básicamente lleva información táctil gruesa. La táctil gruesa es la no discriminativa, es que yo siento que algo está duro, pero no puedo sentir de manera discriminada aspectos específicos de lo que estoy tocando. Simplemente puedo informar forma, por ejemplo, pero no textura. ¿Está? El dolor y la temperatura viaja también por esta vía o por este tracto. Los tractos espinotalámicos anteriores, de nuevo llevando información táctil gruesa y de presión de contacto, no presión atmosférica o presión ambiental. Los fascículos de Gali-Burdach, que en este caso llevan lo que corresponde a lo que es la información discriminativa táctil fina, la información de sensación consciente de posición y los movimientos de parte del cuerpo. Aquí tenemos lo que son los fascículos de Gali-Burdach, ¿está? Y por último, los tractos espinocerebelosos, que como informa el nombre, lo está llevando al cerebelo, a la información, y tiene que ver sobre la sinestesia o sobre el movimiento subconsciente. Aquel que está, dijimos que el cerebelo participaba en el control de movimientos automáticos. Ya cuando son automáticos no están siendo regulados por la conciencia, no son movimientos voluntarios. Ya cuando ando en bicicleta no estoy pensando en llevar el ritmo de pedaleo, simplemente me subo y pedaleo y puedo ir pensando otra cosa. En este caso, esta información que va por fuera, por debajo del nivel de la conciencia, viaja a nivel de los tractos espinocerebelosos para permitir el control, para informar lo que está pasando periféricamente, y a partir de ahí estos núcleos de control como el cerebelo y algunos núcleos de la base puedan de manera automática recibir lo que está pasando en la periferia y a partir de ahí organizar la actividad motora de lo que se está ejecutando. Si analizamos los tractos descendentes o motores, estas vías eferentes, ¿sí? Vamos a ver que tienen una estructura similar. En este caso están alojados más sobre la zona anterior de la médula lateral y anterior, no tan posterior. Vamos a ver que aparecen las córtico-espinales laterales, que es por donde baja la información del movimiento voluntario, de las manos, de los pies y de los dedos. Estas vías son contralaterales. Una de las características que van a estudiar ustedes en neurofisiología es el entrecruzamiento que se da a nivel de las pirámides vulvares, ahí a la altura del tronco encefálico, en el bulbo puntualmente. Nosotros dijimos que el hemicuerpo derecho estaba controlado por el hemisferio izquierdo y viceversa. Bien, el cruce de las vías descendentes se da ahí a nivel de las pirámides vulvares, por eso son vías contralaterales. Las del córtico espinal vienen de la corteza y va hacia la espina, hacia la médula. Existen otros tractos córtico-espinales que son anteriores, pero estos corresponden a vías que bajan del mismo hemisferio, ¿sí? Son ipsilaterales, no pasan por el entrecruzamiento piramidal. Existen tractos retículo-espinales que tienen que ver con la modulación facilitadora de las motoneuronas alfa, motoneuronas que tienen que ver con el movimiento voluntario y con algunos aspectos reflejos. Ya lo van a conocer en neurofisiología. Los tractos retículo-espinales mediales, que tienen que ver con funciones inhibitorias de esas motoneuronas alfa, y el tracto rubroespinal,
que tiene que ver con la regulación del movimiento. Diferentes vías entonces de la configuración interna de la sustancia blanca de la médula, y que si lo vemos en un gráfico de lo que serían las vías ascendentes o descendentes, ¿sí? En este caso tenemos vías sensitivas, digamos, en rojo, vías motoras organizadas en verde, esquemáticamente para que las reconozcamos. Tenemos entonces la ubicación de los diferentes tractos o diferentes vías, cómo va pasando la información, lo que estuvimos diciendo, para llegar a niveles corticales superiores. Lo último que nos queda por ver, recordé, era una descripción un poquito más profunda de las meninges, que estaba al final, lo había dejado para no cortar el tema de médula cuando lo nombraba ahí. Habíamos dicho que eran 3 capas y que estas 3 capas se sucedían entre lo que es la zona ósea y la zona del sistema nervioso, los órganos del sistema nervioso. En un corte frontal, no solo lo estamos viendo ahí, esto mismo lo estamos viendo ampliado acá. Vemos cómo aparece lo que corresponde a imágenes de la piel, el periósteo, lo que es el cráneo, las tablas, los huesos planos del cráneo, y a partir de ahí tenemos estas estructuras de tejido conectivo que nos envuelven todo nuestro sistema nervioso central, y que dijimos que eh, de afuera hacia adentro teníamos, acá están puestas a la inversa, teníamos a la dura madre, que es la capa más externa. El espacio subdural es el espacio que se encuentra entre lo que es dura madre y aracnoides, que es la capa más vascular de las tres, ¿sí? Entre la aracnoides y la pía madre, que es la más delgada y la que se encuentra más en contacto íntimo con, aquí la tengo justo en el cursor, en el punto de la pía madre, en contacto con lo que sería la corteza del cerebro, ¿sí? Decía, entre pía madre y aracnoides se encuentra el espacio subaracnoideo, donde básicamente circula el líquido cefalorraquídeo. Estas membranas son las que, a partir de una situación posiblemente infecciosa de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que circula entre ellas en los dos espacios, pero principalmente en el subaracnoideo, ¿sí? Al contaminarse produce todo este cuadro neurológico inflamatorio que seguramente ustedes conocen bajo el nombre de meningitis, que es la inflamación de las capas de las meninges, de las diferentes meninges. Básicamente la función, decíamos, amén de contener lo que es el líquido cefalorraquídeo y de hacerlo circular por entre ellas, es la de protección del sistema nervioso central. Entonces, esta función protectiva está dada por una parte por lo que es la estructura ósea del cráneo o de las vértebras a nivel del encéfalo, ¿sí? Y de la médula espinal, y en una segunda instancia un segundo componente protectivo dado por el componente meningio del sistema nervioso. Bien, hasta acá llegamos entonces con lo que corresponde a el sistema nervioso somático. Vamos a descansar un rato y en un segundo momento, en un segundo video, vamos a estar analizando lo que corresponde a algunos conceptos del sistema nervioso periférico, ¿sí? Que ya lo conocimos, y en última instancia lo que corresponde al sistema vegetativo o sistema nervioso autónomo.